digamos, en principio bastante azaroso, me parece, ingresando primero por las escuelas privadas, que fue como más simple, y luego con la ley de educación federal, que se habilitaron algunas disciplinas, ya entraron un poco más sistemático, y bueno, ahora digamos, eso ha ido como mutando, ampliando un poco los espacios de ingreso, pero en general el ingreso es bastante, digamos, depende de las trayectorias individuales, ¿no? No sé si se puede generalizar, pero ha habido como etapas. Me parece que ahora es una etapa donde hay un pleno ingreso, inclusive porque pueden dar otras materias que no tienen que ver directamente con la comunicación. Eso ha ampliado las posibilidades de trabajo en el nivel secundario. Al comienzo era más, me parece, por talleres de periodismo, actividades extraescolares, y hoy, digamos, tienen un ingreso más curricular a las instituciones. No, se fueron haciendo, me parece, por la propia experiencia de los egresados, que en principio lo que pasaba era que llevaban y traducían lo que habían aprendido en la licenciatura al grado, ¿no? Eso fue muy marcado, era casi una reproducción hasta de los mismos textos, autores, temáticas. Yo creo que en estos años ha habido una adecuación curricular interesante, porque la propia problemática de la escuela secundaria plantea un límite a la traducción literal de lo que se enseña, o la traducción directa, no literal, de lo que se enseña en la licenciatura al nivel secundario. Y además, de igual modo, la formación de grado poco tenía que ver con el nivel, con la educación. Entonces tampoco es que había una traducción simple de los contenidos. Muchas veces eran programas muy forzados que yo veía, y hasta por ahí era como simpático, por un lado, ver que era casi una copia de los programas de las materias de licenciatura o de algunos contenidos que se daban directamente en el grado. Creo que se ha ido haciendo una adaptación, creo que también ayudó bastante la producción desde otros campos disciplinares, los materiales que se produjeron desde el ministerio, que han ido como generando ese nivel de intermedio, ¿no? Para poderlo trabajar en nivel secundario. Pero lo que pasó a nivel de contenido uno lo puede ver a nivel metodológico también. Al principio los comunicadores sin ninguna experiencia en el nivel secundario reproducíamos también, yo me incluyo porque empecé trabajando en el nivel secundario, lo aprendido, porque no había una formación para trabajar especialmente con las características del nivel secundario. Sí, obviamente había una reproducción, muchas veces una copia, ¿no? Lo que pasa es que, como todo en la vida, tiene que ver también con los procesos de apropiación. O sea, la propia escuela se fue apropiando de estas temáticas y fue planteando las propias dificultades, ¿no? Entonces eso creo que obligó a los comunicadores a redefinir metodologías, porque no eran aplicables, no funcionaban. Digo, el nivel secundario tiene unas problemáticas muy distintas del grado universitario. Los estudiantes, los perfiles, fueron requiriendo que se vayan haciendo adaptaciones curriculares, metodológicas, didácticas, que creo que es un campo absolutamente por desarrollar, pero creo que sí, hubo al comienzo una clara transposición directa de los modelos universitarios a secundarios, pero los tercos hechos, como dice Jesús Martín Barbero, creo que pusieron a los comunicadores frente al desafío de poder adaptar al menos o empezar a pensar desde otros lugares la enseñanza de la comunicación en nivel secundario. No, me parece que ahí hay un quiebre, ¿sí? Que se recuperan poco las trayectorias profesionales no universitarias, ¿sí? A lo mejor se los lleva a los chicos a conocer un medio, se invita a un periodista a que cuente su experiencia, pero ahí también me parece un camino interesante que hacer, ¿no? En la adaptación curricular entre lo que es la profesionalización de la comunicación y cómo eso se debe enseñar en el secundario. Sí, lo que uno pudo ver muchas veces es la reproducción de los modos de trabajo periodístico en la propia escuela, ¿no? Es decir, a ver, hagamos una revista, hagamos un programa de radio, con las mismas lógicas de la industria periodística, la industria, pero también, digo, las necesidades y las problemáticas, digamos, de la propia escuela hace que los docentes tengan que empezar a inventarse
otros modos que tengan más que ver con la lógica escolar que con la lógica de producción. Digamos, se está escolarizando la comunicación, ¿no? Comparado en un proceso de 10, 15 años, creo que antes era una copia, ¿no? de estos modos de producción de medios llevados a la escuela. Lo que pasa es que, claro, la adaptación pues es otra lógica, es otra cultura. Hace que muchas de esas experiencias no aprovechen la potencialidad que tiene el trabajo con medios en las escuelas, porque al tratar de emular una lógica industrial, de producción serial, o con unos criterios que no tienen que ver con la lógica del funcionamiento de la escuela, de la relación con la comunidad, con cómo se producen los sentidos, cómo circulan los discursos, digo, esas experiencias muchas veces terminaban, bueno, siendo una experiencia que poco impactaba en los procesos de aprendizaje, en el vínculo con los otros conocimientos. Sin embargo, hay otras experiencias que cuando pueden captar esta potencialidad de la producción de medios y articularla con la lógica escolar, me parece que ahí sí, digamos, florecen experiencias realmente muy ricas. La didáctica de la comunicación no existe así como un campo acabado y definido como puede existir la didáctica de la matemática, donde hay líneas, perspectivas, con mucho trabajo por detrás. Es un campo que se está iniciando, pero porque la práctica y la realidad misma lo requieren, ¿sí? Es un campo práctico, ¿sí? Que requiere mucho trabajo y mucho sedimento y mucha discusión y revisión. Entonces me parece que en realidad está empezando, ¿sí? En primer lugar quiero decir eso, o sea, no identifico un campo académico como didáctica de la comunicación, ni siquiera podría nombrar 2 o 3 autores centrales o teorías o perspectivas. Me parece que es una preocupación que se inicia por la propia realidad, por la necesidad o porque se impone la pregunta de cómo enseñar la comunicación. Finalmente la didáctica es la pregunta por el cómo, ¿no? Y sí, también el cómo no se puede separar desde el qué, ¿no? Desde qué lugar, desde qué perspectiva teórica, desde qué posicionamiento. Es decir, cada perspectiva teórica va a tener una didáctica, me parece, o debería tener una didáctica vinculada al menos, ¿no? Porque define un posicionamiento y de igual modo que tampoco entiendo la comunicación como un campo disciplinar estable, es un conjunto de teorías y perspectivas muchas veces que no tienen ni siquiera origen en la comunicación, que hablen de un fenómeno o de una dimensión de lo social que es la comunicación. Entonces me parece que las distintas perspectivas teóricas que van conformando el campo de la comunicación van a llevar a distintos modos del cómo enseñarla. La preocupación por el cómo enseñarla tiene que ver también con el qué voy a enseñar, ¿no? Con qué concepción de la comunicación hay por dentro. Digo, la problemática de la didáctica es más allá de que si voy a enseñar comunicación, matemática, pienso en el nivel secundario. Tiene que ver, se define también por qué concepción del aprendizaje, de la enseñanza, de los procesos educativos tengo. Digo, más allá que la comunicación tenga su problemática específica. Entonces también allí incide todos los posicionamientos respecto de qué es la escuela, para qué sirve la escuela, cómo se produce conocimiento, cómo se debe enseñar, cómo se debe estimular los aprendizajes. Me parece que eso incide más por ahí que una perspectiva dura de asumir un lugar u otro. Yo creo que el docente con cierta sensibilidad también tiene que ver estas dos cuestiones, pero no solo respecto de la comunicación, respecto de todo. Es decir, yo voy a formar un ciudadano crítico, un sujeto crítico que tenga capacidad de analizar el mundo, etcétera, pero también tengo que formar un sujeto que tenga capacidad de acción, de actuar en el mundo. Me parece que en esa tensión entre poder mirar, analizar y criticar y entre poder actuar, transformar la realidad, donde está el punto intermedio, ¿no? Y entonces desde allí uno sí puede pensar una didáctica que ponga como la mira en estas dos patas, que para mí tienen que estar vinculadas, ¿no? En la producción, pero una producción que tenga que ver con una mirada crítica respecto de la realidad, de los conocimientos, qué quiero decir. O sea, si voy a decir algo, ya sea por un documental, lo que fuera, voy a construir un sitio web o lo que fuera, pero qué quiero decir, a quién se lo quiero decir, qué tengo para decir, desde qué lugar, cómo lo voy a decir. Es decir, todo ese tipo de preguntas me parece que entran en juego y requieren un sujeto crítico a la hora de estar produciendo. Para mí es muy importante y valoro que la escuela sea un lugar de adquisición de una voz pública, ¿no? De una voz propia, de una voz pública, y no solamente de una voz, sino de tener palabra, como dicen algunos autores, es decir, no solamente tener voz, sino saber qué decir,
¿no? Y cómo decirlo. Entonces me parece que en ese sentido la comunicación y los docentes en comunicación tienen un camino interesante que habilitar en las escuelas secundarias. Numerosas fortalezas, ¿sí? Sobre todo por, no tanto por las bondades de la comunicación por sí misma, sino por la situación actual en la que estamos, en la que está el nivel medio, en la que está la institución escuela y las necesidades sociales que hay respecto del conocimiento, ¿no? Y el rol central que para mí ocupa la escuela como un lugar de adquisición de ciudadanía. Entonces, en ese lugar, en esa mirada más política, si se quiere, del valor que tiene la escuela hoy, yo creo que el comunicador tiene un rol central en el sentido de ser este facilitador de lugares de enunciación, ¿no? De favorecer no solamente canales de expresión, sino modos de expresión, modos de comunicación, es decir, llevar a las escuelas, no solamente con los alumnos, sino también habilitar a nivel de la institución lugares, canales, modalidades, modos de poder compartir, expresar, hacer pública el conocimiento, construir colectivamente, favorecer el trabajo colectivo, la producción colectiva de conocimiento, el vínculo de la escuela con la comunidad, la capacidad de los sujetos de constituirse en sujetos hablantes, ¿sí? Sujetos con visibilidad, educar respecto del vínculo con los medios, la educación mediática me parece que es central, no solamente enseñar a analizar críticamente los textos, sino también a conocer qué es esta cultura mediática, cuáles son los modos de acceso al espacio público, cuáles son las formas de visibilidad, los modos en que la comunicación se articula con el poder, ¿no? Los modos de ejercicio del poder a través de la comunicación. Quizás esto suene como abstracto, pero digo, se puede trabajar muy concretamente con cómo nuestras subjetividades acceden al espacio público, al espacio mediático, cómo podemos comunicarnos con otros, cuáles son los modos mejores, cuáles son los lenguajes, el juego, la experimentación con los lenguajes multimedia, una mirada, digamos, más exploratoria, más recreativa de la cultura, en el sentido de poder producir y reproducir y jugar con los lenguajes. Me parece que esos son como espacios centrales, ¿no? Y los modos del acceso al conocimiento también. Me parece que son como los puntos. Si tuviera que sintetizar, yo te diría el juego, la experimentación, el aprendizaje con los lenguajes actuales, los lenguajes mediados, técnicos, el vínculo con el conocimiento, el vínculo con la comunidad y con el acceso al espacio de lo público, la producción colectiva de conocimiento, ¿no? La recreación del conocimiento, la producción de mensajes propios también que se pueden poner a circular. Me parece que son como los puntos en que el comunicador tiene mucho espacio para trabajar.